Pues ahí están, eran 33 los que se anotaron, cualquiera se podía anotar, llegó hasta Juanito y son 13 los que podrán salir a buscar firmas, 150,000 es el requisito, 150,000 firmas y a partir de ahí entonces se desarrollará todo este proceso que incluye debates, encuestas, foros y una especie de contienda primaria. Sergio Sarmiento. Sergio Manuel, siempre es un gusto estar aquí. Muy buenas noches. Alberto Beñé. Alberto, ¿cómo Manuel, te va? gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Bueno, Sergio, Alberto, un placer. Buenas noches. Lo hemos platicado acá algunos lunes. ¿Cómo vas viendo, Jorge, las cosas dentro de este frente? Son 13. Entonces, 13 hay exgobernadores, legisladores en activo, exsecretarios de Estado. ¿Cómo ves el proceso? Mira, de los 13 creo que son 3 o 4, siendo muy optimistas, y de los 3 o 4 creo que es una. Yo creo que está muy... ya está muy cantado. Muy cantado, sí. Salvo tendría que pasar algo muy extraordinario, pero creo que lo están haciendo bien, como está planteado y como ya hay digamos, una figura central en todo el proceso. Creo que lo están haciendo bien porque van a ocupar muy bien estos prácticamente 2 meses que quedan hasta el 3 de septiembre. Y yo creo que la idea es esa, ir ocupando, ir dando paso a paso para ir ocupando la discusión pública, el debate público. Y que es lo contrario de lo que creo que aprendieron también de lo que ocurre con las corcholatas, que cuesta mucho que entren al debate público porque no hay propuestas. Hoy Marcelo hizo, que yo recuerde de estas semanas, la primera propuesta concreta que no termina de ser, estuve en ese evento, no termina de ser una propuesta concreta, completa de seguridad, pero bueno, tiene algunos apuntes, ¿no? Ya mirando hacia el futuro y no sobre la 4T. Eso es lo que tendrán que ver ahora y falta también ese capítulo en Xóchitl, en Santiago, en todos, en Enrique de la Madrid, ¿qué quieren hacer? Quizás Enrique es el que más ha hablado de lo que quiere hacer, pero bueno, habrá que ver qué quiere Xóchitl, que si es puntera también tendrá que hacer propuestas, qué quiere Santiago Krill, qué quieren los demás y cómo se pueden compaginar. Lo que ya no sé si se pueden o no se voluntades. pueden hacer propuestas a estas alturas del partido, ¿no? ¿Qué dice o no la legislación propuestas electoral? concretas, supuestamente no, pero pues finalmente si no dices por qué quieres ser presidente de la República, qué tipo de país quieres construir, es absurdo todo este ejercicio. ¿O qué harías o por qué lo harías diferente? Lo que están haciendo las corcholatas es criticar a la oposición. Es que sí queremos una mujer, pero que sea una mujer como yo, no una mujer como otras. No, eso es lo que te dice la oposición. Y el hecho está en que no están generando ya la atención del público. Hay hasta por ahí una denuncia de Morena por actos anticipados de campaña. Bueno. Sí, contra el a ver, también hubo una y también del PRD contra una denuncia, si no mal recuerdo, Movimiento Ciudadano contra Morena por actos anticipados de campaña. 2 de los nuevos consejeros del INE, que son ya los seleccionados para ser cercanos a Morena, votaron que no porque no querían molestar al presidente. Pero el asunto de hecho creo que va a llegar al Tribunal Electoral y ya ahí veremos claramente. En este momento todos están violando la ley. Por supuesto que la oposición está violando la ley, pero porque lleva no sé cuántos meses violando la ley Morena con sus aliados. Ahora, aquí lo interesante es que el propio presidente, no sé si no se da cuenta o si le da igual, pero el hecho está en que él es el que está atizando pues lo que es la candidatura más exitosa hasta este momento, que es la de Xóchitl Gálvez. Todavía hoy volvió a hablar sobre ella, nuevamente con lo mismo, de que buscaron a alguien del pueblo, que nacida en un pueblo, pero que en realidad representa la mafia del poder. Lo ha dicho, pues por lo menos las últimas 6 mañaneras, sí. Lo ha repetido. Y lo que no se da cuenta, como no se dieron cuenta, por ejemplo, en el 2000 la Bastida y su equipo, como no se dieron cuenta, no sé, incluso durante Vicente la campaña Fox del 2018. En 2006. Vicente Fox en 2006 que creó la candidatura a un candidato de protesta, porque si golpeas a un candidato de protesta, lo fortaleces. O no sé si sí se da cuenta el presidente, porque él decide quitarle el reflector a las corcholatas y al proceso de la 4T. Y llevárselo a Xóchitl, sí. Y entregárselo completo a Xóchitl, que además se pinta sola para dar nota, ¿no? Pero le pone el reflector al proceso del frente y a Xóchitl Gálvez. ¿Cómo lo ves, Alberto? Así es, y bueno, pues contra muchos pronósticos el frente avanza y hasta ahora avanza bien.
se logró el pacto entre los partidos, se sumaron distintas organizaciones de la sociedad civil, se integró un comité organizador serio, calificado, con prestigio por parte de los integrantes ciudadanos, no partidistas. El proceso de registro ha transcurrido con normalidad. Coincido enteramente que de los 13, pues yo veo 3 o 4, digamos, con más seriedad que van a jugar en esta contienda interna. Todos de los que se han retirado van a participar en la conformación del programa de trabajo. Sobre todo Gurría y Ildefonso, que me parecen los dos más calificados técnicamente. También es muy importante eso porque no se están dando rupturas en malos términos, sino que siguen, digamos, en el marco de este frente. Y creo que lo que llama la atención es el impacto que la evolución del frente ha tenido. Por un lado, como decía Sergio, en el presidente resulta difícil entender este lenguaje tan agresivo, tan reiterado en contra de Xóchitl Gálvez. No se piensa que la va a acabar por debilitar, por lastimar, porque lo que ha hecho hasta ahora, en las respuestas de Xóchitl además, ha encontrado, digamos, algo que no esperaba, es engrandecerla, hacerla crecer. A menos que eso busque, ¿no? A menos que eso busque, pero sería inexplicable. Porque Xóchitl hace un mes no estaba ni siquiera en ese ring. Por supuesto. No estaba ni siquiera en el ring Por supuesto, pero ha demostrado ser muy fresca, ser rápida, ser aguda, tener humor, no ser acartonada, y eso ha descolocado al presidente. Pero hay dos efectos que me parecen interesantes. Uno es, dentro de Morena, ¿qué estará valorando el presidente en el contraste de Xóchitl Gálvez con Claudia Sheinbaum? Y en este, digamos, recorrido ya empantanado de los 70 días de las corcholatas, que no transmite nada, salvo lo de hoy de seguridad, pero no hay ninguna propuesta, no hay nada que conecte con la sociedad. Y luego en el Movimiento Ciudadano, que el Movimiento Ciudadano recibe también un impacto a partir de este fenómeno, de esta irrupción de Xóchitl, que puede generar una división y puede reconfigurar también condiciones hacia la elección del 24. Por lo menos hay una divergencia de opinión. No tiene dos gobernadores del Movimiento Ciudadano y cada uno piensa distinto. Enrique Alfaro decía, no cerremos la puerta al diálogo, deberíamos por lo menos de mantener abierta la posibilidad de ir con un frente opositor. Y Samuel García dice, no, ni con el PRI, como ha insistido Dante Delgado, ni con el PAN en una alianza presidencial. Termina siendo una posición impopular en Movimiento Ciudadano. Hoy organizó también Movimiento Ciudadano este evento, estuvo interesante, fue mucha gente, etcétera, etcétera. Que dicen que no es de Movimiento Ciudadano, pero están todos los de Movimiento Ciudadano ahí. Invitaba a Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero el tema, Dante queda en una posición muy difícil, porque tú podías entender lo de Dante cuando no quedaba claro si iba a haber un frente como finalmente se dio, el Frente Amplio, cuando no quedaba claro quiénes podían ser los candidatos y al final iba a ser un candidato de Marco y de Alito, ¿no? Pero ahora, trascendido eso, yo creo que la posición del Movimiento Ciudadano se va a tener que abrir inevitablemente. Si es Xóchitl, tú dices. Si es Xóchitl, si sigue la tendencia como está en este momento. Pero incluso en el propio proceso de selección de Xóchitl, Movimiento Ciudadano va a tener que decir algo. A ver, Alfaro tiene un punto muy poderoso. Dice, a ver, Jalisco, nosotros aportamos por lo menos el 40% de todos los votos de Movimiento Ciudadano. Y aquí la gente no tiene problema con el PRI, con el PAN, ¿no? Samuel García creo que está hablando por su realidad también, que tiene un Congreso donde el PRI y el PAN le han generado problemas. Sí, lo están torpedeando. ¿No? Y me parece que Dante va a quedar en una posición muy difícil de solventar. Por eso es que él pide paciencia y les dice, aguanten, ¿no? Aguanten. Creo que Dante está pensando, esperando a ver si no hay, y si no hay ruptura en Morena. Claro. ¿No? Dante dice, bueno, siempre piensa en sí mismo, eso es lo que nos ha demostrado. Y ahora, yo creo que sí hay una posibilidad de que Movimiento Ciudadano se divida en este tema, pero además las decisiones de Dante en Coahuila y en el Estado de México son suicidas, o sea, te retiras de la elección, no obtienes votos, no obtienes registro, es absolutamente insensato. Ahora, parte de la objeción de Movimiento Ciudadano al PRI en particular era a Alejandro Moreno. Es el PRI de Alito, en realidad. Sí, pero a ver, ¿quién representa la posición de Alito entre los candidatos, precandidatos? Porque esos son con verdaderas posibilidades de ser electos. A ver, Xóchitl, por supuesto que no. Santiago Krill realmente no. Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes tampoco. Yo creo que no, a pesar de que Alito mantuvo control del PRI, seguramente él va a decidir quiénes son los candidatos a puestos de legislativo. Claro. Claramente
sus candidatos o cualquiera que haya sido su candidato no pinta en estos momentos. Así es, y de lo que acusaba Dante Delgado al PRI de Alejandro Moreno, podría, digamos, acabar siendo una imputación en su contra. Depende de las decisiones que tome. Porque si vamos a una elección plebiscitaria, binaria en el 24, con un frente opositor, con una candidatura fuerte, la opción va a ser sí 4T o no 4T. Además, en esos términos ha planteado las cosas el presidente. Eliminado en ese. Claro. O podría desaparecer porque el ciudadano no desperdicia su voto cuando hay una elección así, o bien jugar un papel de esquirol del frente opositor, porque la verdad con Dante Delgado no se sabe al final a qué juega y qué va a pactar, y eso sería francamente contrario a los valores y principios democráticos en esta circunstancia del país. Porque aquí de lo que se trata, más allá de las preferencias partidistas, es que tengamos una competencia real, auténtica, y que tengamos pluralidad en el Congreso, contrapesos, controles, frente a este presidencialismo exacerbado. Entonces, creo que lo que le está ocurriendo a Dante Delgado, después de lo que inteligentemente declaró Alfaro, porque fue muy preciso, muy puntual, lo había dicho ya Clemente Castañeda, el coordinador de senadores, es vamos a incidir en la construcción de un auténtico frente opositor amplio. Y eso me parece, hablando otra vez del frente opositor, que podría ser importantísimo para la democracia en el 24, para una competencia verdaderamente auténtica. Y casualmente la única, digamos, o dentro de los aspirantes a la candidatura presidencial por el frente que respondió al guiño de Alfaro y de Clemente Castañeda fue Xóchitl Gálvez, que dice, a ver, hay cercanía, hay cariño, incluso habló, hay buena relación con Dante Delgado y con Movimiento Ciudadano. Y quizá no estamos en los tiempos, déjenme jugarle un poco al abogado del diablo. Aquí hemos platicado varias semanas sobre este proceso de simulación en el que nos encontramos, porque unos simulan que no están en campaña cuando en realidad están en campaña, o simulan que no están buscando la candidatura presidencial cuando en realidad están buscando la candidatura presidencial. Y en Movimiento Ciudadano piden calma y dicen, todavía no son los tiempos. ¿Será que no es momento todavía, Jorge, de llegar ahí? Quizá es momento de esperar a que por lo menos llegue al 3 de septiembre y sepamos si va a ser Xóchitl Gálvez o quién va a ser la candidata, y entonces... Quizás, pero tendría, lo que es muy duro son las declaraciones. Hoy la matizó un poco más, bastante más, Dante Delgado, pero la declaración de Samuel del fin de semana lo invalida prácticamente para hacer acuerdos posteriores. Es una declaración muy torpe. Porque insistió, dijo el viernes y luego insistió el fin. No, entonces... Digo, ¿a quién se le ocurre? Son nuestros enemigos. Son nuestros enemigos. Tú no lo puedes presentar así. Y bueno, demuestra, creo yo, la experiencia política que tiene Samuel, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero yo creo que quizás sí, pero lo que está esperando Dante es que, o creo que estuvo esperando, es una ruptura. No hay otra lógica. Una ruptura en Morena, que Marcelo Ebrard, que me imagino que era su apuesta, rompiera con Morena. Yo no veo a Marcelo rompiendo. Además lo ha dicho y lo ha repetido. Dice, yo no me creo voy a ir que el escenario Morena. Ese no va a ser real. Quizás sí hay que esperar hasta el 3, ver lo que sucede en el frente, pero incluso en esa lógica, Alfaro lo dice bien, si te sumas, te vas a sumar en una situación de debilidad. Voy a poner el ejemplo del 88, cuando se sumó Eberto Castillo con el PMS, estuvieron durante meses discutiendo si se iban a sumar al Frente Democrático Nacional o no. Finalmente se sumaron, se subieron, estuvieron. Y Eberto sacrificó su candidatura. Eberto sacrificó su candidatura, pero tardaron muchos meses en hacerlo, y después en el ámbito legislativo, ya cuando se conformó el PRD como partido, no. Pero en la elección, en el ámbito legislativo, uno veía cómo habían quedado en las cámaras y la mayoría de la gente era del ferrocarril, o bueno, del partido del Frente de Reconstrucción Nacional, del ferrocarril, del PAN o del PPS o de la propia corriente, y sacrificaron muchos puntos por haber entrado muy tarde a una negociación que tendrían que haber hecho mucho antes. Quizás en este caso, aunque entre Movimiento Ciudadano, si no comienza un diálogo, por lo menos ahora, puede correr el mismo destino. Ahora que mencionas la elección del 88, creo que vale la pena hacer
Pues un recuerdo de Porfirio Muñoz Ledo. Ciertamente no fue un ángel, ciertamente era un hombre de muchos contrastes. Le ganaba el entusiasmo muchas veces, le ganaba pues el uso de bebidas alcohólicas también, hay que reconocerlo, pero tenía una mente brillante y supo forjar alianzas en distintos momentos de su vida. Empezó en el PRI, defendió a Díaz Ordaz en 69, recordando la matanza de Tlatelolco en 68, pero después supo romper con el PRI. La creación de la Corriente Democrática en 87 me parece que es uno de los momentos cruciales en la construcción de la transición democrática de nuestro país. Apoyó a López Obrador, incluso escribió el 2 de diciembre, el día siguiente de la toma de posesión, pues un tuit que me pareció vergonzoso en las loas al presidente, en que hablaba del presidente como iluminado, y después se separó y mantuvo al final que era necesario preservar las libertades políticas y que mucho del sexenio del presidente López Obrador era una reversión y esto era peligroso. Un referente en muchos momentos, muy cambiante en distintas etapas también. Sin duda, un personaje muy importante, en muchos sentidos es curioso, solitario, es decir, jugaba solo, no fue un hombre que hiciera o formara gran parte de grandes equipos, pero hizo aportaciones muy importantes, siendo desde luego de claroscuros, polémico, pero desde luego un personaje muy destacado. Y recientemente decía que el presidente y Morena estaban despreciando a la oposición y que debían asumir que había una oposición real. Y aquí lo estamos viendo con el Frente. Hay una oposición real que me parece que enfrenta 3 retos en el corto plazo muy importantes el Frente Amplio por México. Uno es tecnológico, que la aplicación para recabar firmas funcione bien. 2, que realmente en los foros haya debate. Es decir, que aunque no hay propuestas como candidatos o aspirantes a la candidatura, haya debate, propuestas en su visión sobre México, así se llama el foro. Y 3, que realmente en la consulta, cuando se lleve a cabo, no haya cuestionamientos, para que salga, digamos, una candidatura bien legitimada y haya consensos entre los actores. Que no haya fisuras. Ya no nos queda tiempo. Un personaje, por supuesto, de claroscuros. Yo creo que hay muchos méritos y muchos contrastes de Porfirio, pero si uno ve los últimos 40 años, en todos los momentos claves de los últimos 40 años, con posiciones que se pueden compartir o no, ahí estuvo, porque además tenía un pragmatismo enorme para poder moverse una posición a la otra, buscando siempre el polo, lo que pudiera englobar unas posiciones mayoritarias, ¿no? Me parece que quizás el 97 en ese sentido es el mayor éxito. Tal cual. Jorge, gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Sergio. Porque